Vamos a entrar en el mensaje de hoy. Y una de las cosas, de las cosas que quiero compartir al comienzo, y espero poder enfocarlo desde el lugar que Dios lo establece en su palabra. Estuve reflexionando también en algunas cosas que vamos a leer hoy. Y si bien es cierto que tenemos un sinfín de... lamentablemente la iglesia a nivel mundial sufre mucho porque tenemos lugares donde se ofrece cualquier otra cosa sin ser el evangelio. Tenemos iglesias que ofrecen sanidad a precio de billetes, ¿no? Prosperidad material, solución de problemas. El otro día un hermano me compartía que en su congregación hubo un momento que llevaban muchas personas y se quedaban o eran fieles a Dios, vamos a decir, porque al lugar no es que somos fieles, sino a Cristo. Llegaban aparentando con necesidad de ser fieles a Dios, pero en realidad lo que venían a buscar eran ser saciados, en realidad, en sus soluciones materiales, del día a día, etcétera, ¿no? Entonces, ni bien eran saciadas esas circunstancias que tenían, ya Cristo no era necesario, ¿no? Y me decía que no habían sido pocas, ¿no? En este último tiempo les había tocado sufrir bastante porque también se dedicaban realmente de lleno, ¿no? A poder solucionar, ayudar o saciar diferentes áreas de las personas. Y si bien la intención primaria parecía que era necesidad de una vida, de una búsqueda espiritual y de vivir para Cristo, al final en realidad lo que era el solucionar los problemas momentáneos que estaban transitando las personas, ¿no? Eso me llevó a reflexionar bastante, porque también sería mentira si nosotros hablamos únicamente de que el cristiano va a sufrir y de que el cristiano va a padecer y que el cristiano, como bien venimos viendo en el seminario y como bien venimos estudiando, y el cristiano sin Cristo, el ser humano, el hombre a pie del día a día, es una persona por naturaleza mala y pecadora. Y sin Cristo tiene el infierno asegurado. O sea, todos los que están sin Dios ya están condenados. Eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, la humanidad está bajo condenación por su propio pecado. No hay nadie que va a poder decir, yo me justifico por mis buenas obras, porque yo soy una persona buena. No existe uno bueno. El único bueno es Dios. Por eso fue necesario que Jesucristo venga a vivir la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir y pueda morir por nosotros. Entonces, entendiendo eso, no hay nadie que pueda justificarse delante de Dios el día de mañana. Todos vamos a comparecer delante de Dios. Y el que quiera justificarse por sus bondades o por sus buenos actos, se va a dar cuenta que tiene un sinfín de manchas que van a dejar más que opacadas sus buenas obras momentáneas en su vida natural. Entonces, si bien es real que el hombre es un pecador y que va a ser pecador hasta el final de sus días porque este cuerpo es corrupto por causa del pecado, en Cristo alcanzamos salvación, perdón de pecados y una nueva vida, con una nueva conciencia, con nuevas obras que llevamos adelante. Dios nos llama a predicar el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Si bien somos pecadores, sin Cristo, en Cristo estamos llamados nuevas criaturas. Y si bien sin Cristo somos como trapos de inmundicia, dice Isaías, en Cristo somos real sacerdocio, nación santa, o sea, una nación apartada del mal para Dios, pueblo adquirido. Entonces tenemos esas dos realidades que momentáneamente conviven en nosotros. Una vieja naturaleza pecadora que va a buscar siempre ir en contra de Dios, en contra de lo que dice su palabra, la cual atenta contra nosotros mismos, tus mismos pensamientos, tu orgullo, tu ego, tu soberbia. Constantemente va a estar yendo en contra de lo que Dios quiere para tu vida, o sea, en contra de la voluntad de Dios. Y para aquellos que fuimos alcanzados por Cristo, por gracia y por misericordia, tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida espiritual, donde el Espíritu Santo viene a morar en nuestras vidas, la cual empuja y busca que hagamos la voluntad de Dios. Y esa es la que buscamos alimentar, esa es la que buscamos seguir. Por eso nos reunimos, además de
darle gracias a Dios y venimos en gratitud por lo que Él ya hizo por nosotros en la cruz. Buscamos vivir esa vida por medio del poder del Espíritu Santo que antes no podíamos vivir. Ahora, dicho todo esto, la realidad es que nosotros como cristianos nos armamos del pensamiento de que en la tierra vamos a sufrir por causa del nombre de Jesús, vamos a ser vituperados, destratados, vamos a ser engañados, maltratados, y en los peores casos muchos de nuestros hermanos, como ya le han tocado y a otros le podrán tocar o nos podrán tocar, muertos por causa del nombre de Jesús, ¿no? Ahora, estos sinsabores que tiene la vida cristiana son reales, están allí. Pero también hay otra realidad, que nosotros, si bien no vamos a predicar un evangelio falso, ese clásico que le denominamos el evangelio de la prosperidad, que vende espejitos de colores a las personas que llegan corriendo desesperadas para cambiar un auto, para comprarse una casa, o porque si hacen tal o cual pacto alcanzarán tal o cual cosa, como si la salvación fuera por obras o las bendiciones se alcanzaran de esa manera. Sería también falso que nosotros no predicáramos que Dios también bendice a su iglesia, a sus hijos. Y eso es algo que, en el temor que nos genera tanta maldad y tanta falsedad en la iglesia, terminamos de olvidar. Lo mismo nos sucede con la vida espiritual. La vida espiritual del creyente no se hace de la razón, sino nace de la fe que es dada de Dios. La fe es un regalo de Dios dado al hombre que precede a la razón que tiene el hombre y acomoda la razón del hombre a la voluntad de Dios. Eso no es muy difícil de entender para el cristiano. La fe viene a acomodar nuestros pensamientos, a derribar todos los pensamientos que formamos nosotros en nuestra vida por la experiencia que nos toca vivir y nos da una nueva perspectiva de la vida y un nuevo entendimiento de la vida. Hace poco me tocaba hablar con una persona que hoy no está siguiendo a Jesucristo y está encomendada a su experiencia y a sus puntos de vista, lo cual en realidad cae siempre en un relativismo, porque él dice es relativo. Según como vos veas, cada uno ve diferente, entonces cada uno tiene una verdad distinta. Lógicamente, si vivís una vida sin Dios, donde no hay un absoluto, la vida va a ser relativa. Tu verdad va a ser verdad, la mía va a ser verdad, la verdad del otro será verdad, y cada uno vive como quiera, porque no hay absolutos. Son todas relatividades. Y eso es peligroso, muy peligroso, ¿verdad? Porque claro, lo que yo puedo considerar como cierto, vos lo podés considerar como falso. Lo que yo considero como correcto, vos lo podés considerar como incorrecto. Y lo que vos consideras correcto, yo lo puedo considerar incorrecto. Y así se establece el mundo en realidad. Y así viven las personas sin Dios. Y mirá qué importante que es esto, porque para todos aquellos que viven sin Dios, sin un absoluto que marque lo que está bien y lo que está mal, también así viven su vida y se relacionan con los demás, según lo que les parezca en el momento. Entonces, él me decía, no, vos porque tomás a Dios o su palabra no como la verdad absoluta. Perfecto, sí, indudablemente. Y yo no. Sí, pero vos también estás tomando verdades. Verdades que estás abrazando de lo que tu oído escucha y cree mejor o más conveniente. Al final de cuentas, todos abrazamos diferentes verdades. De esas verdades, entre comillas, hay una que es la verdad verdadera. Y es Cristo. Él es la verdad. Todo lo demás son falsas verdades. Pero el hombre, el ser humano, cuando llega al mundo, se hace de la experiencia que tiene alrededor. Tiene esas ricas experiencias con el mundo desde bebé y empieza a formar sus pensamientos y todo lo que lo rodea. Después empieza a tener sociabilidad con los que están alrededor y empieza a formar sus gustos, sus preferencias. Y así se va formando el hombre. Y después cuando empieza a escuchar ideas y puntos de vista, empieza a formar sus pensamientos. Ahora, si nosotros nos formamos por el exterior, estamos tomando esas cosas como verdades que abrazamos. Pero cuando llegamos a Cristo entendemos que hay una verdad. Esa verdad es la que tenemos que abrazar y esa verdad es la que tenemos que vivir. Entonces, nosotros nos vamos formando de la verdad que es Jesucristo. Y no de una verdad a medias. No de una verdad más o menos. Sino la que Dios ha establecido en su palabra. Fíjate qué interesante es esto. Porque aquellos que hoy en día han dejado el camino de la fe y cada día vemos cada vez más personas que han estado delante de congregaciones hablándoles de la fe en Cristo, de la salvación en Cristo Jesús. Cada día entran en mayores crisis
en mayores desacreditaciones, en mayores momentos de pecado. ¿Por qué sucede eso? Dentro del cristiano, del movimiento cristiano, bueno, sencillo. Hay un gran problema en esto. Muchas personas han sido alcanzadas por Dios y han respondido a su verdad porque Él salió al encuentro y les ha dado la fe. Pero luego no alimentan más su vida por medio de la fe. Con tantos errores y horrores que vemos dentro de las iglesias, caemos en los extremos. Por eso un poco también les explicaba un poco la intención, creo que Dios me está impulsando a poder tener esa reunión entre semana. Porque si nosotros caemos en el extremo de no voy a hablar nunca de ser bendecido por Dios, porque fíjate que la cantidad de iglesias que te venden ser bendecido por Dios son iglesias estafadoras, es verdad, pero yo no puedo hablar la verdad medias. Dios también bendice. Ahora, también pasa lo otro. Yo no puedo dejar de hablar de la vida de fe que Dios nos ha dado y cómo nos ha iluminado para entender su verdad y cómo se ha manifestado a nosotros en nuestras vidas, porque hay una cantidad de lugares emocionalistas que hacen cualquier desastre dentro de una reunión pública, donde lo que menos hay es dominio propio, característica del Espíritu Santo morando en la vida del creyente. Por eso cada uno está sentado ahora y no está saltando en su silla. Si alguno se pone a saltar en su silla, le vamos a decir, estamos todos sentados. Este momento es un momento solemne, reverente a la palabra de Dios. Tenés dominio propio, tenés el Espíritu Santo. Vos me podés decir, sí, tengo el Espíritu Santo. Pero en este momento, no. El Espíritu Santo nos llama a unidad. Pero porque hay un montón de lugares así, yo no voy a dejar de predicar la verdad de la vida en fe. Fíjate qué pasaría si yo elimino la fe entendiendo que nací de nuevo o que soy creyente y comienzo a leer la palabra desde la razón sin los ojos de la fe. Me vuelvo un racionalista y el racionalismo me lleva al escepticismo y el escepticismo me lleva al ateísmo. Termino cayendo en una crisis de fe negando la fe de Jesucristo. Y así tenemos una cantidad de personas y de líderes que quedaron por el camino y más en este tiempo porque cuando entran en la razón de la palabra de Dios sin vivir la vida en fe, se empiezan a apagar. Porque ¿para qué voy a orar si el Dios soberano sabe lo que me va a dar? Pero no hay ese razonamiento de ¿para qué voy a orar? Dejo la oración como instintiva ya. Intuitivamente voy abandonando ese momento de oración. Dejo el momento de dar el paso en acción de hablarle de Jesucristo a alguien porque Dios de manera soberana lo va a traer a él en su momento. Y yo no soy un instrumento en sus manos en ese momento y en ese instante que estoy razonando que tengo esa autoridad delegada y el llamado para hacerlo como instrumento en sus manos, sino que dejaré que Dios sobre en su momento y a su manera. Y voy cayendo en el racionalismo y voy perdiendo la fe que iluminaba mi razón para entender las verdades de Dios desde la vida espiritual. Entonces, desde ese lugar entran las crisis, los no entiendo, los sinsabores, y el espíritu se apaga. Si ustedes... Vamos a Génesis, al capítulo 12, así salimos de la introducción y podemos entrar al texto que les quiero mostrar hoy, para poder ver una característica evidente de Dios en el trato con el hombre. Hasta acá es sencillo, hasta acá me siguen. Vamos a Génesis, al capítulo 12. Y en el capítulo 12 vamos a leer 3 versos hoy. El 1, el 2 y el 3. Lo voy a leer en el nombre de Jesús. Dice así: pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén.
Bueno, ahí tenemos un Dios que bendice. Un Dios que da bendición. Ahora, quiero que veamos algunas pequeñas cosas que nos van a acomodar nuestros pensamientos y van a ayudarnos a comprender un poco más. El verso 1, que es Dios hablándole a Abraham. De hecho, Abraham, ahí si los que leen el texto y conocen a Abraham y después como le cambia el nombre a Abraham, Abraham es enaltecido en hebreo. Es enaltecido, es colocado en una posición de altura, es enaltecido. Y fíjense que Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Le da una orden. Una orden que implica que tenga fe. ¿Por qué implica que tenga fe? Porque te mostraré. El Señor está diciendo: vete de la casa de tu padre y de tu parentela a la tierra que ya te mostré. No es Abraham tuvo fe o respondió a Dios y Dios le dio la fe. No. Dios lo está llamando a que responda a Él. Y no está definido a dónde tiene que ir. Solo le dio la orden: tienes que moverte. Tienes que moverte. Eso fue lo que le dijo. Esa es la orden que Dios le da a Abraham. Que se vaya de la tierra de su parentela y de la casa de su padre a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y después en el 2 dice Dios: y haré de ti una nación grande. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y mira qué interesante el término que usa ahí. Y serás bendición. Y serás bendición, le dice. No le está diciendo, como usamos nosotros en nuestro léxico, ¿no? Y serás de bendición. O sea, porque cuando decimos nosotros, generalmente decimos y serás de bendición, lo entendemos desde el lugar de nuestras obras, ¿no? Y serás de bendición por lo que harás y no por lo que sos. Y no por lo que sos. Tu hijo o tu hija te puede decir: gracias, papá, por hacerme la comida. ¿Verdad? No porque elaboraste la comida, cocinaste, sino porque vos sos el que me da el sustento de comer. Vos sos la persona que lo hace. No tanto así el plato ni el proceso, sino vos, gracias a vos. Porque viene de vos, porque sale tuyo, porque vos lo sabes hacer, porque si vos no estás yo no como y si no como muero. Entonces el razonamiento no lo desglosa, pero lo que está diciendo es eso. Sos una bendición para tu hijo o para tu hija, ¿no? No sos de bendición por las obras únicamente, sino por lo que sos para esas personas. En ese caso, para el padre, el proveedor, el protector de su hijo o de su hija. Y le está diciendo Dios a Abraham: voy a hacer una nación grande a través tuyo y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este verso 2 no sigue lo anterior en cuanto a, no es una orden. El verso 1 era la orden. Dejá tu casa, tu parentela, lo de tu padre y andá donde te voy a mostrar. Y el verso 2 es el resultado. Es lo que denominamos hoy por título bendición. Es la bendición de Dios para Abraham. Responde de manera favorable. Y esto es lo que sucede. Voy a hacer de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y el verso 3, y ahora vamos a volver al 2, pero el verso 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es parte del carácter de Dios y es parte de cómo Dios se relaciona con el ser humano siempre. Hoy me decía un hermano sobre otros temas, pero entra así a la perfección esto: Dios jamás te va a bendecir para complacer tus deseos egoístas y soberbios. Y fíjate lo que sucede, porque le está diciendo a Abraham que lo va a bendecir, que va a ser de una nación grande y va a engrandecer su nombre si responde a lo que Dios le dijo, que es irse de donde estaba, de su seguridad, de todo lo que tenía, a un lugar que Abraham no sabe, pero no es para que él se llene de ego y de soberbia y de todo lo que sea, sino para que a través de él
por extensión todo lo que estaban a su alrededor y bendijeran su vida y entendieran que Él era el que, vamos a decir así, la punta de lanza que Dios trajo a la tierra para empezar a abrir el camino hacia la salvación, iban a ser también bendecidos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces hay algo bien interesante en cuanto a cómo Dios bendice a sus hijos. Si bien después es responsabilidad de cada uno cómo administra la bendición que recibe de parte de Dios. Pero Dios bendice a sus hijos con un propósito, no sin propósito ninguno, y Dios bendice a sus hijos, y sus hijos son bendecidos para que puedan bendecir a otros. Y eso lo van a ver a lo largo de toda la Biblia. A lo largo de toda la Biblia. Ahora, si nosotros pensamos desde el llamado de Abraham, un poco más adelante Dios hace un pacto con Abraham y hay una señal de por medio que es la circuncisión, en el capítulo 15, después está en el 17, etc. Pero es bien interesante que si ustedes ven el capítulo 11, en algún momento prediqué sobre el capítulo 11 de Génesis, si ustedes tienen un título al comienzo, yo no lo voy a leer todo, es la Torre de Babel, y fue una torre construida por el pueblo intentando llegar a ser tan alto y tan grande que pudieran llegar hasta donde estaba Dios, ¿no? Engrandecerse. Y por causa de ese deseo de engrandecerse, Dios hace que en ese momento se hablaba solo una lengua, todos se entendían porque hablaban una lengua sola, de ahí se desprenden los idiomas porque Dios confunde las lenguas entre ellos y cada uno tiene que dispersarse porque no se entendían lo que hablaba cada uno. Miren qué bien interesante. Cuando uno es llamado por Dios y responde a Dios, ¿cómo llamó Dios a Abraham? En principio, te voy a enaltecer, te voy a bendecir. Y su nombre significa enaltecido. Y después padre de la fe, padre de muchedumbres, porque le cambia el nombre de Abraham a Abraham. Entonces podemos ver una torre de Babel con personas intentando hacer por sus propios medios y terminando en nada. Todo lo que construyeron se vino abajo. Y tenemos a una persona que fue llamada por Dios y respondió a Dios de manera tal que fue bendecida y pudo ser de bendición para todos los que le rodeaban y las generaciones que venían por delante hasta alcanzarnos a nosotros. Cuando les hablo de bendición, o cuando habla de bendición, en primera instancia sí o sí entra la bendición espiritual. Acá no estamos hablando de bendiciones materiales en primera instancia, pero no se descartan tampoco, porque Abraham tenía que ir a una tierra que Dios le iba a dar, por lo tanto le estaba dando un lugar físico, no le estaba mandando al aire, a un mundo espiritual donde flotaba en el aire, no, le iba a dar una tierra donde iba a establecerse y donde iba a empezar a salir hacia adelante con todo el pueblo. Entonces Dios tenía determinados ciertos pasos para seguir. Entonces es bien interesante poderlo ver de esa manera. ¿Qué estaba sucediendo en este momento? Entonces, ¿qué le estaba pasando a Abraham? Bueno, Abraham estaba recibiendo la revelación de Dios que Dios le estaba hablando y podemos ver la fe de Abraham cuando Abraham responde favorablemente a Dios y deja todo y decide seguir a Dios. Y ahí hay algo que quiero compartirles, que es justamente el responder la orden. Ahora vamos a ver otro capítulo, vamos a irnos para el Nuevo Testamento, pero hermanos, no hay bendición de Dios que podamos alcanzar si no respondemos a la orden de Dios. O sea, no alcanzamos ninguna bendición de Dios si no respondemos a su orden. Si se lo quieren, se lo digo para los que tienen más tiempo, como se decía en la vieja escuela, las bendiciones se alcanzan, ¿no?, en la obediencia. Pero no en la obediencia al hombre, no porque yo estoy parado acá te tengo que decir lo que tenés que hacer y tenés que responderme a mí. Eso son todo manipulaciones de las personas, sino lo que la Escritura enseña a que vos vivas.
Y cuando vos tenés la información, yo lo que quiero hoy es darte la información para que no seas ignorante y ya no podamos justificarnos en el no sabía. Cuando yo te doy la luz, porque es lo que me llamó a hacer Dios, poder brindarte la palabra para que vos recibas la luz por medio del Espíritu y comprendas la realidad de lo que es responder de manera ordenada, todos los principios bíblicos que vos entiendas que Dios te llama a vivir y no vivís, es desorden. Por lo tanto, Dios te va a llamar a ordenarte para que las bendiciones que puedas tener están ahí suspendidas, de una manera, por decir una manera, para que las puedas recibir, tiene que haber una respuesta a las órdenes de Dios. En el día a día. Si yo, desde Génesis dice, el hombre ganará el pan con el sudor de su frente. Yo busco ganarme el pan con el favor del Estado, con la ayuda de un vecino, con la ayuda de fulano. No, cada uno puede pasar momentos de circunstancias difíciles y yo soy el primero en levantar la mano que he sido asistido y ayudado y auxiliado por la iglesia y de maneras que ni siquiera he esperado, en más de una oportunidad, viendo a Dios obrar de manera hermosa. Pero eso no significa que yo me hago la idea de que esta es la manera en la que Dios me va a seguir sustentando toda la vida. No, obviamente que no. Esos son circunstanciales, cosas y pueden pasarnos a cualquiera de nosotros. Y más, podrías estar pasando una situación así y Dios se va a encargar de proveerte y de cuidarte y de darte lo necesario porque ese es nuestro bendito Dios. La diferencia está cuando nosotros formamos el pensamiento, que coloquialmente le decimos vagueza, pensamiento vago, que lo que busca es sostenerse de maneras milagrosas o vivas, en realidad, porque muchos en realidad buscan sostenerse de manera viva, sin respetar el orden establecido por Dios. Entonces Dios lo que está mirando en realidad es el corazón en sí. ¿Cuál es la intención de tu corazón? El deseo que tenés. Tengo el deseo de esto. Bueno, Dios mira la intención del corazón porque lo que se pueda ver puede ser circunstancial. Pueden haber dos personas en la misma situación y una con mala intención y una con una situación que la desborda y es sincera. Ahora, cuando nosotros comenzamos a entender qué es el orden que Dios espera para nuestra vida, por ejemplo, yo siempre le ponemos muchas veces el caso de Pablo a Timoteo o Tito cuando habla de los requisitos pastorales o lo que sea. Cuando una persona no tiene ni idea de eso, como incluso lo hablaba con un hermano que es anciano en una congregación, y si las personas vivieran, alguien viera el contexto de ese lugar, van a ver que los que están allí son muy carentes de las Escrituras, y una persona se destacaba un poco más que el resto. Por lo tanto, en la gracia de Dios, mirando esas Escrituras, esa persona era la que calificaba para estar guiando a todo el resto. Pero si lo colocabas en otro contexto de eruditos, catedráticos, universitarios, y qué sé yo, no iba a quedar nunca en su vida. Entonces, si bien la palabra no se adapta a la cultura, sí la palabra entiende que tiene que llama a los individuos y los comienza a formar y comienza a darle luz. Lo mismo pasa con nosotros en cualquier área. Ahora, el tema es cuando yo soy consciente de lo que me corresponde y no respondo al orden de Dios. Ahí sí hay un peso de responsabilidad. Y ahí hay otra cosa que es importante. Las bendiciones que Dios me da, yo también las podría alcanzar de manera por fuera del orden establecido por Dios. Las personas se casan fuera de la voluntad de Dios, las personas tienen familia, las personas construyen casas, las personas encuentran trabajo, las personas se compran autos, las personas salen de viaje. Y tenés personas que lo están haciendo en la voluntad de Dios y gente que lo está haciendo fuera de la voluntad de Dios. Y vos lo vas a ver y es exactamente lo mismo. Lo mismo. Y no solamente eso. Tenemos otra forma de alcanzar esas bendiciones y ahora se los voy a leer un poquito más adelante. Pero es muy, muy importante entender, sí, tu Dios es un Dios que bendice porque aparentemente escucho y me estoy metiendo en un lugar donde voy a morir a mí, donde todo va a ser horrible, donde me tengo que armar del valor de que voy a sufrir toda mi vida. No, mi Dios es un Dios de paz, un Dios benevolente, un Dios de gozo, un Dios de bendición, un Dios de victoria. Que yo no estoy acá saltando a lo loco y riéndome todo el tiempo, no quiere decir que Dios no sea amoroso, no sea clemente, no sea compasivo, no sea paciente, no sea amoroso, detallista con sus hijos. Claro que sí. Claro que Dios tiene cuidado de sus hijos. Claro que Dios bendice. Dios bendice al lado del alegre, como ya hemos predicado en alguna oportunidad. Dios bendice a sus hijos. Pero con propósito.
No para alimentarles el ego, ni para alimentarnos la soberbia, sino con un fin, o con varios fines, ¿no? Pero con un fin. Ahora, pensándolo así, viendo a Abraham en esa situación, comprendiendo el carácter de Dios, cómo obra, dando una orden, llevando a la persona que en fe responda favorablemente y cómo a través de esa fe la persona responde y no solo responde hacia para él, sino que en esa respuesta o en esa forma de responder a la orden es bendecido a esa persona y su entorno. Pienso cómo Dios lo siguió haciendo a lo largo de la historia, cómo Dios lo hace o lo seguirá haciendo en nosotros que somos sus hijos. Abraham abrió el camino al plan de salvación. Fue la punta de lanza, como le decía, fue el primero al que Dios se para de manera de empezar a cumplir la promesa dada en el Edén, en Génesis 3:16, de que iba a venir un Salvador. Y Abraham responde favorablemente y le es contado por justicia. Fue por la fe de Abraham, no fue por las obras, fue por la fe de Abraham que fue salvo. Y a través de esa fe empezó Dios a obrar y a formar todo el camino hasta llegar al Mesías prometido, a Jesucristo. Jesucristo viene, y si ustedes miran los evangelios y pueden ver la genealogía, van a ver cómo desde Abraham, el padre de la fe en adelante, llega a Jesucristo nuestro Salvador. Nosotros ya tenemos la película, vamos a decir así, contada, estamos spoileados, porque Abraham no tenía ni idea, vamos a decir así, que Jesucristo iba a morir en la cruz de la manera que iba a morir y que iba a resucitar. No, pero él tenía fe en el Mesías prometido, en que Dios iba a propiciar la forma de salvarlo. Y por eso fue salvo. En el Antiguo Testamento se salvaban igual que ahora, por fe, no por obras. ¿Por qué hago todo este énfasis y toda esta forma de comprender? Porque es importante entender también el texto en su contexto histórico y hacia dónde apuntaba. Yo no voy a bailar un malambo dentro de este texto. Les tengo que decir, Abraham estaba siendo llamado porque a través de él iba a empezar todo un recorrido hasta traer el Mesías prometido, que es Jesucristo, para dar salvación a todo aquel que cree. Ahora, dentro de lo que sucedía con Abraham, lo que pasó en la cruz, y nosotros hoy en día podemos hacer esta reflexión. Hermanos, la mayor bendición que vino a través de Abraham fue Jesucristo. Por eso pueden ser benditas todas las familias, como dice, todas las familias de la tierra, toda lengua, tribu y nación. Todos los que creen en Jesucristo son bendecidos porque tienen una nueva vida, porque ha pasado de muerte a vida, porque hay eternidad, hay perdón de pecados, hay una nueva oportunidad, un nuevo comenzar. Viene un Dios benevolente, amoroso, que viene a bendecir la vida del Hijo de Dios para que tenga una vida diferente. Diferente espiritualmente y diferente realmente, en el cotidiano, en el día a día. Lo quita del lugar de esclavitud que estaba y lo coloca en un lugar de libertad. Le da un nuevo entorno, nuevas personas, un nuevo sentimiento, un nuevo mirar, una nueva realidad. Cambia por completo la vida que llevaba la persona que llega a Jesús. Ahora, ya nosotros entendiendo esto, sabiendo que Jesús nos salvó, que nos ha dado una nueva vida, sigue funcionando, sigue relacionándose, sigue trabajando Dios con nosotros de la misma manera. Respondemos a sus órdenes de manera favorable y vemos su bendición en nosotros y en los que nos rodean. Por ejemplo, la palabra dice, busquen la paz y síganla, por decir algo. No dice solo busquen la paz, sino que sigan. Busquen la paz es Jesucristo. Pero busquen a Jesús, sigan, experimenten. Busquen la paz es, tengo que encontrarla. Yo no puedo decir, tengo la paz en mi vida y no tengo paz en mi corazón. Eso es una antítesis, es algo totalmente contrario. Yo no puedo no experimentar paz y decir que tengo paz. Si no, hay algo que está raro. Yo tengo que buscar la paz para vivir en esa paz, experimentar esa paz, conocer esa paz y decir, yo sé muy bien cuál es esa paz de la que hablo. Conozco la paz de mi Redentor.
la experimento en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Ese es el Dios verdadero, el que me salvó. Yo lo reconozco por lo que pasa en mí. No puedo ofrecer algo que no vivo. No puedo manifestar las obras. No puede manifestarse el Espíritu Santo, con sus atributos santos, en mi vida como creyente, si no estoy creyente en lo que dice la Escritura. Por eso es tan importante no caer en el racionalismo y vivir la vida cristiana por medio de la fe. El justo va a vivir por fe, no por la razón. La razón va a ser iluminada por la fe, que le va a hacer entender cómo tiene que vivir. Por eso no podemos esforzar en ser buenos moralistas, buenos vividores de la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Y espero que todos los que son de la fe comprendan lo que estoy hablando. ¿Por qué? Porque lo van a comprender porque es algo espiritual. No algo natural, es espiritual. Y se comprende en el Espíritu, que ilumina tu razón, que te hace decir amén y entenderlo. ¿Entienden? No es algo matemático, pero el que está en el Espíritu busca vivir en el Espíritu y busca agradar al que lo llamó. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero responder favorablemente a lo que está escrito. Y veo la respuesta de Dios cuando puedo responder. Ahora, responder a Dios, responder favorablemente a su orden, es efecto de la gracia de Dios en mi vida. Del favor inmerecido. Dios me está dando la posibilidad de decir, te sigo. Es un favor inmerecido que Dios me está dando. Pero yo no puedo eliminar mi responsabilidad de responder a Él. Si no, estoy endureciendo mi corazón, resistiendo al Espíritu. Sí, podrás decirme hasta que Dios quiera. Sí, pero yo ya estoy siendo iluminado con la verdad. Yo ya tengo que responder a esa verdad. No puedo evitar esa verdad. Cualquiera de las verdades que conoces de Dios. No podés pretender volcarle la verdad ni a tu hijo, ni a tu hija, ni a tu esposa o esposo, o a tu familia, o a tu entorno, o al incrédulo, si la verdad no fue abrazada por mí primero. Si yo no estoy enamorado de esa verdad. Si yo no estoy apasionado de esa verdad. Mirá, si podés, andá a Lucas capítulo 4. Si tenés para anotar, y si no, va a quedar igual filmado, pero... Miren, allí en Lucas 4 vamos a tener por título, la mayoría va a tener tentación de Jesús, o Jesús fue tentado en el desierto. Lucas 4. Yo quiero llevarlos a una parte donde el diablo le habla a Jesús. Vamos a leer el verso 5 y capaz que leemos hasta el 8. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad, la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Por qué les estoy leyendo la forma en la que el diablo quiere y busca tentar a Jesús? Porque si ustedes ven, el diablo también da ofertas de bendición a cambio de responder a su orden. O sea, nosotros vamos a poder alcanzar bendiciones. Sí, hay gente también que alcanza bendiciones. Vos a ver cosas naturalmente a la vista y decís, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! Hay que ver la etiqueta, de dónde viene, de dónde se fabricó la bendición. Porque la fabrica el diablo también. El diablo le está diciendo a Jesús, yo te puedo dar la gloria de ellos porque a mí se me fue entregada y todos los reinos. Si respondés a esto, me tenés que adorar a mí. Entonces nosotros, como personas, individuos, los que están sin Cristo incluso, obviamente, pero nosotros en Cristo, tenemos que saber bien de qué manera estamos alcanzando lo que le llamamos bendición. ¿Qué bendición?
¿Qué bendición? ¿De dónde sale? ¿De dónde nace? ¿Cómo fluye? ¿Cómo la obtenés esa bendición? De la manera, vamos a decir, legal, de la manera que Dios ha establecido en ese orden, porque esa no añade tristeza. Y esa no solamente te bendice, sino que bendice a los que te rodean. Por extensión, porque no te da para ser egoísta, sino para ser de bendición a otros. Y eso lo van a ver en su interior, en sus corazones, y lo van a ver en las manifestaciones en su día a día, en sus hogares, en sus casas, en sus trabajos. Desde lo natural y lo material también. Van a ver qué cosas implica bendición de Dios y qué cosas no. Lo que es edificado en la arena se cae, se viene abajo. Lo que es de Dios resiste el tiempo y la tempestad. Y ahí quiero hacer una acotación. Voy a hacer una ilustración que va a ser más fácil. Capaz que muchos ya lo conocen. Pero fíjense esto. Tenemos por lo menos tres formas, de responder o de reaccionar o de pararnos frente a los momentos de obedecer a las órdenes de Dios. Obedecer a la orden de Dios va a dar resultado de bendición, eso es asegurado. No nos va a maldecir o responder a Dios. No, bendecir a Dios nos va a dar, o responder favorablemente a la orden de Dios nos va a dar bendición. ¿Está? Pero el cristiano, y a lo largo de la historia, ahora tendría que buscarles otros pasajes que no voy a entrar, pero el pueblo de Dios también ha sido bendecido por Dios y con la bendición que Dios le ha dado ha hecho desastres. Entonces Dios puede bendecirle, Dios muchas veces bendice a sus hijos, y sus hijos mal administran la bendición de Dios y la echan a perder. Entonces nosotros tenemos por lo menos tres maneras de responder a esto. La primera se lo voy a poner con una ilustración. Piensen en agua hirviendo y tenemos tres formas de responder a las órdenes de Dios. La primera, como una zanahoria dentro del agua. Vos pones una zanahoria dentro del agua hirviendo y ¿qué pasa? Se ablanda. Se ablanda fácilmente en agua hirviendo. ¿Qué pasa con esto? La forma de responder a Dios muchas veces puede generar que nuestro espíritu se ablande. ¿Qué quiere decir que se ablande? Que quede dócil, no justamente, sino que en la circunstancia en la que Dios establece para que nosotros podamos obedecer, muchas veces somos arrastrados y no llegamos a responder favorablemente. Sino que la circunstancia misma, por ejemplo, te pongo un ejemplo, Abraham escucha que Dios le dice, deja todo, deja a tu padre, andate de la casa de tu parentela, te voy a mostrar una tierra, y como una zanahoria se empieza a ablandar, se pone mal, no sabe para qué hacer, y responde de esa manera, se ablanda. Después tenés otra manera de responder frente a las órdenes de Dios, como un huevo en el agua hirviendo, y te endureces. ¿No querés responder a la verdad de Dios? Y endureces tu corazón. Entonces muchas veces Dios te ordena algo y esperás que otro responda a la orden que Dios te dio a vos. Entonces estás como la posta. No estoy parando para pasarle la posta al otro para que el otro responda. Si el otro responde, yo respondo. Entonces estoy manifestando dureza de corazón. Me endurezco frente a la circunstancia que Dios establece para que yo responda favorablemente. Y la tercera sería la que espero que nosotros podamos ser en todo tiempo, aunque sabemos que son circunstanciales estas situaciones, es como el café. Vos pones café en agua hirviendo y el café afecta toda el agua. El café transforma todo lo que estaba ahí. Como las bendiciones que vienen de parte de Dios cuando respondemos favorablemente. No solo afecta a uno, sino que por extensión afecta a todo lo que está alrededor. Entonces tenemos que vernos cómo nos está afectando responder a Dios, las órdenes de Dios. Yo sé que Dios me llama a ser así, o a hacer esto, o pararme de cierta manera, o responder en tal situación, de tal forma. Bueno, ¿cuál es tu reacción frente a esa orden divina? La situación, como el agua en ebullición, me sacude, me ablando para todos lados, como zanahoria en agua hirviendo. Me endurece de tal manera que quedo como un huevo duro dentro del agua hirviendo. Me entro a rajar porque no me quiero mover de lo que tengo que hacer, no quiero hacer lo que tengo que hacer. O respondo favorablemente y veo que la bendición me alcanza a mí y a todos los que me están rodeando. Fíjate qué es lo que estás haciendo con lo que comprendés de Dios. Dios no nos va a dar más si no podemos aplicar básicamente
lo que entendemos. Lo que entendemos como verdad, lo que entendemos como ordenanzas. Abraham respondió favorablemente. Y por las bendiciones que le llegó a Abraham, Jesucristo llegó y por extensión nosotros somos alcanzados. Y eso que hay una parte ahí en Génesis que justamente cuando lleguen a Romanos lo van a ver mejor y lo van a compartir en el seminario, los que están en el seminario, pero Abraham, antes de ser circuncidado, creyó y le fue contado por justicia. Después vino la circuncisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Abraham respondió favorablemente como pagano, como una persona no de un pueblo separado por Dios todavía. Por eso, por medio de Abraham, el padre de la fe, todas las naciones, todas las personas pueden ser benditas. Ya estaba establecido de que gentiles y judíos, para los que entienden un poco más es esto, puede alcanzarse la salvación. Porque no era solamente para los judíos. Y bueno, Pablo a los romanos se los explica en el capítulo 4. Los que están estudiando romanos van a llegar ahí, van a discutir el tema. Pero yo quiero que vos hoy te puedas ir con eso en el corazón. La mayor bendición que tenemos es Jesucristo, que vino por medio de la obediencia de Abraham. Abraham obedeció y por eso pudo ser la punta de lanza para que el Mesías llegara. A lo largo de la historia pasaron un sinfín de cosas y muchas veces Dios estableció también patrones en los que cual diríamos, mirá, a través de Rahab, la ramera, la descendencia del Mesías, ¿por qué? Muchas veces se salió, parece, del libreto que cualquiera de nosotros diríamos, no, pero ¿cómo? Pero ahí está el Dios misericordioso y de gracia que obra de maneras que muchas veces nosotros no comprendemos para llegar a tu corazón y llegar a mi corazón. Con la intención de bendecirte. Yo creo que te vayas con esa idea. La intención de Dios es bendecir a sus hijos. Bendición es ella a sus hijos. Yo no te voy a hablar, no sé. Creo que todos entienden que Jesucristo es nuestra mayor bendición. Porque ahí tenemos el perdón de pecados. Tenemos un ejemplo a seguir. Tenemos un Dios amoroso, dando la vida por nosotros. Jesucristo, el mayor ejemplo. Pero Jesucristo muere, resucita, se sienta a la diestra de Dios y sigue intercediendo por nosotros. Y nos llama a hacer su vida, sus obras en la tierra. Vivir su vida en la tierra, reflejarlo a Él. ¿Y cómo lo va a hacer si Dios no se encarga de proporcionar todo lo necesario para que otros escuchen del Salvador? ¿Y cómo lo va a hacer Dios? A través tuyo. Te trajo hasta acá para que lo escuches, para que lo conozcas un poco más, para que sepas que a través tuyo otros van a alcanzar perdón de pecados, otros van a llegar a la salvación, otros van a ser bendecidos, va a volver la paz a su corazón cuando no tenían paz, va a volver su estabilidad emocional, su estabilidad, ¿quieres poner económica, su lugar de descanso. Las partes circunstanciales pueden cambiar totalmente. Nosotros no podemos limitar a Dios en su plan con cada uno. No sabemos por dónde va a obrar Dios en los corazones de los que nos rodean. Pero si vos estás siendo bendecido por Dios, indudablemente a los que están a tu alrededor, la bendición les va a tocar de costado. Sean creyentes o no sean creyentes, la realidad es que si vos estás caminando en la bendición de Dios, en su plan, en su propósito, Dios cuida de sus hijos. Y Dios te deja bien parado. Dios te permite ser un buen testimonio a donde vayas, donde te pares. Te encuentres con quien te encuentres, va a hablar lo mismo cualquier persona. ¿Por qué? Porque Dios te está acompañando. Dios tiene sus ojos puestos sobre vos. Y esa es la intención de Dios con sus hijos. Poder seguir proclamando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Amén. Hermanos, quédense, por favor, con eso. Dios desea bendecirte. Dios desea bendecirte, desea que respondas favorablemente a su palabra, a sus órdenes divinas. ¿Por qué pasa? Yo entiendo que el corazón de nosotros, muchos, necesitan el garrote de la ley para comprender que son pecadores miserables y que merecen el infierno porque son unos pecadores acérrimos todos los días y van en contra de la palabra de Dios. Pero si yo no te doy la esperanza para los que caminan en depresión constantemente, se ahorcan el día de mañana. Entonces yo tengo que sepas que Dios es amoroso, te ama, te cuida, te va a dar el plato de comida que necesites y va a darte todo lo necesario para que vos sigas sosteniéndote mirando a Él, sabiendo que es tu Dios amoroso, que cuida a vos como un padre o un hijo. Y ese es el todo del Evangelio. Un Dios dejando el trono a servir, para darte todo lo necesario, partiendo el pan en comunión. Ese es nuestro Dios.
¿Sí? Entonces, los que necesitan el garrote van a tener el garrote, pero los que necesitan el cuidado divino, les aseguro que el cuidado divino está al alcance de todos ustedes. Tomen de la mesa lo que necesitan para comer, porque la mesa está servida. Ese es nuestro Dios. ¿Sí? Creámosle a Él, creámosle a Él. Entonces, Dios quiere bendecirte. Dios desea bendecirte porque a través tuyo va a bendecir a muchos más. No pienses de manera egoísta, no dejes arrastrarte por lo circunstancial, no te endurezcas, porque tenés que obedecer a cosas que golpean tu orgullo. Si no permitite, orá, Señor. ¿Querés orar así? Orá así, pero Señor, yo quiero ser como el café en el agua. Quiero que me afectes a mí, pero yo quiero afectar todo lo que está alrededor mío. Todo alrededor mío, y no al revés, para ver tu bendición. Amén. Bueno, vamos a orar.